o sea, la mujer que tiene flujo es la mujer que está en edad reproductiva. Una niña de 5 años o una mujer de 60 no deben tener flujo porque no están en la etapa reproductiva. Entonces, toda niña con flujo vaginal tiene que ser investigada y ver cuál es el germen que se encuentra participando de esta situación, y para eso es importante, además del interrogatorio y la visualización, hacer un cultivo. Y más que el cultivo, también la microscopía. Entonces, generalmente la vulvaginitis inespecífica, como les contaba, se trata con asientos de manzanilla, con pasta láser, que anda muy bien la pasta láser, eso lo usan mucho los pediatras, que es óxido de zinc, lanolina, almidón y vaselina. Y una crema local con la mupirocina se usa muchísimo, es un antibiótico, 2 veces por día, más o menos 10 días. Y esto hay que explicar a la mamá que cuando va a poner la crema no la vaya a poner sobre los labios mayores, porque a veces les da miedo tocarla a la nena, y no lo colocan donde tiene que ir colocado, que hay que separar los labios mayores y meter bien la crema al introito adentro para que actúe, porque si no, no actúa. Doctora, y en el caso de que fuera, disculpe, en el caso más fuerte, que no escucho. De que fuera, en el caso de que fuera perianal en vez de perivaginal, ¿se usan los mismos tratamientos? Si es irritativo. Sí, generalmente los mismos tratamientos, y tenés que descartar el Oxyurius, que para eso se le pide un test de Graham. Si la paciente tiene, suponete, si tuviera diarreas o bruxismo, o la materia fecal, suponete, con sangrado, o un flujo sanguíneo, o una vulvaginitis de tipo sanguinolenta, tenés que descartar bacterias enteroinvasivas como Shigella y Yersinia. Esas dos son re importantes, que hay que descartarlas. Entonces, a veces, aparte de un cultivo vaginal, vulvovaginal, tenés que hacer un parasitológico de materia fecal y test de Graham. El test de Graham es el del Sintec, que se pone una tirita adhesiva que se pone en el ano en la noche, y al otro día se saca y se pone en un portaobjetos, y eso va al microscopio para ver los huevitos de los Oxyurius. Y los Oxyurius, estos parásitos, lo que tienen la particularidad de viven ahí en el ano, y llevan la Escherichia coli del ano a la vagina de la niña. Bueno, después, y acá está lo que les estaba contando: parasitológico, materia fecal y test de Graham. Y ya las específicas, las vulvaginitis de tipo específicas, que es cuando tenemos, vos hallás en el cultivo gérmenes como Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, Shigella, Yersinia. Yo eso se los puse acá, si quieren le pueden sacar una foto a esto, pero en realidad esto más, como les decía, es algo más de un especialista y del pediatra. Generalmente, acuérdense que la amoxicilina, para que no se hagan tanto lío, es 50 miligramos kilo día. Para los gram positivos, como Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza, y después tenés Shigella y Yersinia, que se tienen que tratar, que esas son las enteroinvasivas, lo podemos tratar con amoxicilina o trimetoprima sulfa. Esto de los miligramos no importa tanto, la verdad, porque es algo más del especialista, del pediatra o del ginecólogo infanto-juvenil. El tema de la vaginosis bacteriana, que es el Gardnerella anaerobios, mobiluncus y mycoplasmas, se trata con metronidazol, aproximadamente 25 miligramos kilo día, son una semana. Las tricomonas vaginalis es un parásito. Recuerden que esto es una marcadora, es una enfermedad que es de transmisión sexual. Entonces, si encontrás una tricomona vaginalis en una niña, tenés que descartar un abuso sexual, y el tratamiento es con metronidazol. Bueno, el Oxyurius, el parásito que mencionábamos recién, se trata con mebendazol, y el tratamiento es familiar. Y la Giardia es otro parásito que se trata con pamoato de pirantelo. Otras específicas son la Candida albicans, que generalmente lo puedes tratar o con cremas locales o con el fluconazol. Después Staphylo aureus se puede hacer con las cremas locales de mupirocina, o por vía oral el antibiótico, la amoxicilina simplemente, o amoxiclavulánico. El herpes genital se trata con aciclovir, y lo vamos a ver porque es como unas vesículas chiquititas, como formando un rosario, súper doloroso.
y el herpes genital es de tipo, generalmente es el herpes tipo 2 y es por contacto sexual. El virus del papiloma humano también es por contacto sexual y se puede tratar con imiquimod al 5%. Guarda que el imiquimod viene al 3%, ese no sirve. Hay que poner específicamente al 5%, se pone en la noche sobre la lesión, por ejemplo, en el caso de la verruga, que es el condiloma, sobre la lesión en la noche hasta que se absorba la cremita, se hace como un masajito sobre el condiloma y al otro día la paciente se tiene que lavar. Y esto se repite 3 veces por semana, más o menos hasta que desaparezca la lesión o hasta un máximo de 4 semanas. 4 meses. Si esto no desaparece espontáneamente, yo generalmente las mando a la dermatóloga porque lo sacan directamente, lo queman las dermatólogas. También se usa el podofilino y el ácido tricloroacético. El imiquimod lo puede aplicar el paciente, pero el tricloroacético y el podofilino, como es muy irritante, lo aplica el médico. Y la Neisseria gonorrea y la clamidia son enfermedades de transmisión sexual y esto significa, enfermedades que significan abuso sexual. El tema del abuso es una situación que lo hemos visto, se ve, no tiene que ver con clases sociales, se da en cualquier clase social y muchas veces a veces puede aparecer como un sangrado anormal o como una vulvovaginitis a repetición que no cede con que digamos que persiste y que no cede con los tratamientos habituales. Entonces, pero también puede aparecer a través de un cambio en la conducta del niño. Muchas veces le empieza a ir mal en el colegio y a veces la maestra detecta algún cambio en el chico o deja de comer o cambios en el peso o de repente tiene terrores nocturnos. O sea, hay algo que a veces anuncia el tema del abuso y el abuso sexual va desde el manoseo hasta la penetración. O sea, no quiere decir que porque la niña vos la ves, supongamos, y no tenga el himen roto o lesiones en la vulva, no sea abusada. Entonces, un médico general, un médico que esté haciendo una guardia general, tiene que derivar al especialista cuando ve que no responde una vulvovaginitis a las medidas habituales que uno utiliza, cuando persiste, cuando hay flujo, porque dijimos que el flujo no es normal, y cuando hay sangrado, eso también es importante, cuando hay sospecha de abuso, ahí también hay que derivar. Bueno, otra de las cosas es conocer un poco el tema de la pubertad y los cambios de la pubertad para saber a partir de cuándo estos los cambios de la niña, cuándo es normal y cuándo tengo que derivar. A partir de los 9 años, de los 8 años, en realidad, el desarrollo, la telarca, la pubarca, son cosas normales. El promedio, generalmente, la telarca es a los 10, después la pubarca es a los meses, generalmente es menarca, pubarca, empuje puberal, o sea, aumenta la velocidad de crecimiento, y la menarca a los 12. Esto promedio, suponete 10, 11 y 12, telarca, pubarca y menarca. Pero a veces aparece primero la pubarca y después la telarca, y es raro que aparezca la menarca primero, pero puede pasar. Pero desde los 8, si estos eventos aparecen a partir de los 8 años en adelante, esto estaría como normal. Antes de los 8 años que aparezca una telarca antes de los 8 años, o la pubarca antes de los 8, o la menarca antes de los 9, se considera precoz. Y eso hay que investigarlo. ¿Por qué es precoz? Y si esto si es un evento aislado o tiene que ver con un desarrollo de la pubertad precoz que dependa del gen RH, o es un evento aislado. Entonces, la mamá, es común que venga la niña a lo mejor consulta dentro de los cambios de la pubertad a los 10 o a los 9 o a los 11 años, consultando porque la niña le refiere a la mamá que le duele la tetita y le ve el botón mamario. Puede aparecer uno, se asustan porque creen que es un tumor, porque puede aparecer uno y el otro no siempre aparecen los dos a la vez. Entonces, ahí es donde, bueno, nosotros vemos que
en el examen físico qué es la telarca, les explicamos que ahí comenzó la pubertad y los cambios que va a tener, cuál es la cronología de los cambios, y generalmente desde la telarca hasta la menarca pasan como promedio 2 años, generalmente. Ahora, si yo no tengo botón mamario, una niña que a los 13 años no tiene el botón mamario, a los 16 años no tuvo su primera menstruación, su menarca, o desde que empezó la telarca pasan 5 años y no completó el resto de los signos puberales, o sea, no apareció pubarca, no apareció la menarca, eso es un retraso puberal y hay que investigarlo. Entonces, quiero, antes de pasar con la otra diapositiva, reforzar esta información porque esto es re importante. Entonces, quiero que recuerden que antes de los 8 años se considera telarca pubarca o menarca precoz, y sí, a los 13 años, para que se acuerden, les puedo decir que es cuando una persona inicia la secundaria, ¿no? A los 13 años, la niña no tuvo su telarca, o a los 16, en cuarto año de la secundaria, no tuvo la primera menstruación, o desde que tuvo la telarca pasaron 5 años y no siguió con la cronología de los eventos puberales, esto es un retraso en el crecimiento, un retraso puberal, y esto significa investigarlo. Bueno, algunas las vamos a pasar acá, a esta quería llegar yo, ¿cuáles son los estadios de Tanner para el desarrollo de la mama y el vello pubiano? El estadio 1, tanto de mama como vello pubiano, es el infantil, o sea, no tiene mamas y no tiene vello pubiano. Ese es el estadio 1. El estadio 2 de la mama es el botón mamario, que se llama botón porque es como un botón, que uno toca y se toca como un botón en la mama, uni o bilateral. Y el vello, que es un vello más oscuro, aparece a nivel de los labios mayores. Ese es el estadio 2. El estadio 3 de mamas es cuando ya hay elevación de la mama. Dijimos que el botón mamario está por detrás de la areola, ¿no es cierto? Uno toca la areola y tocas un botón. Pero ya el estadio 3 es cuando ya abarca la mama, o sea, crece, además de la areola, crece la mama. Y se llama encopulina. Y el estadio 3 de vello pubiano es cuando llega al pubis. El estadio 4 de mama, lo que es areola y pezón, está elevado por encima del resto de la mama, y el estadio 4 de vello pubiano marca un triángulo de base superior, pero no llega a los pliegues. Y el último estadio, el estadio 5 de las mamas, es la mama adulta, donde lo único que tiene es elevación del pezón, pero ya la areola llega al contorno, o sea, tiene la misma contorno de la mama, digamos, lo único que tiene elevado es el pezón, es la mama adulta, y el estadio 5 de vello pubiano es cuando llega a los pliegues inguinales. Con respecto a esto del vello, y esto voy a aprovechar para decir una cosa, con respecto a la depilación definitiva. Me preguntan como ginecóloga qué opino de esto. La depilación definitiva, todo lo que tenemos en nuestro organismo tiene una razón de estar. De hecho, siempre le digo a las chicas, si te sacas las cejas y las pestañas, vas a tener los ojos irritados todo el tiempo, porque tiene una función protectora el vello pubiano. ¿Qué pasa con la depilación definitiva? Guarda que hay muchos ginecólogos que tienen el candela y estos aparatos que dan plata. Entonces, hay un negocio detrás de todo esto. Yo no digo no tener una depilación prolija en lo que es Monte de Venus, que sería... ¿Ustedes ven acá cuando yo marco en la diapositiva? Si yo marco acá con la lapicera, ¿se ve o no? ¿Me escuchan? No, doctora, no. No se ve. Bueno, el Monte de Venus, la zona no de los labios, sino arriba, digamos, lo que es Monte de Venus, y pliegues, eso sí se puede, estoy de acuerdo con hacer la depilación definitiva en esa zona, pero el introito, que es la entrada de la vagina, si sacan todo el vello pubiano, y muchas chicas ya se usa que lo sacan todo, son chicas que en general están permanentemente con que me pica, me arde y vulvovaginitis, que no son infecciosas, sino que son irritativas.
Porque la vulva está en contacto permanente con el jean, con la ropa, que a veces usan ropa de lycra, digamos, uno siempre aconseja la ropa de interior de algodón. Entonces, permanentemente están irritándose por no tener nada de vello pubiano. Cuando la anatomía de la vulva de la mujer cambia la anatomía cuando digamos, se desarrolla. La vulva de la niña, yo recién les mostraba unas diapos donde para poder ver el introito tengo que separar los labios mayores y lo separo y lo hago hacia abajo para poder ver. En la mujer adulta, si yo depilada totalmente, no necesito tanto separar los labios mayores, directamente veo el introito fácilmente, porque la vulva se aplana y la anatomía cambia. Entonces es más fácil que gérmenes del exterior penetren y que produzcan cuadros irritativos o infecciosos también. Bueno, otra de las consultas es el sangrado genital. Y el sangrado genital puede ser cuando por ejemplo, una niña que no está desarrollada, que no ha tenido su primera menstruación y consulta por sangrado, lo primero que hay que ver es si tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios o no tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, que sería la telarca, la pubarca. Si no tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿qué puede ser el sangrado? Puede ser una simple vulvovaginitis. Generalmente las vulvovaginitis que producen el sangrado pueden ser por bacterias enteroinvasivas como la Shigella y la Yersinia. Puede ser un traumatismo que haya tenido la niña o abuso sexual. Siempre hay que pensarlo esto. Puede ser un tumor funcionante de ovario que esté dando estrógenos y que haya sido causa de sangrado, una lesión en la piel, un cuerpo extraño, un prolapso de la mucosa uretral, que ahora les voy a mostrar una foto, o un tumor del tracto genital inferior como el sarcoma botroides, que es muy raro eso, pero que creo que tengo una fotito más adelante. Esto que están viendo es un prolapso de la mucosa de la uretra y se trata con, esto que ven es la uretra, digamos, el orificio de la uretra, y se trata con asientos con manzanillas para desinflamar. Se puede usar cremas con estrógenos y antibióticos. Generalmente con una crema con estrógenos anda bien. El promestriene es una crema con estrógenos que yo ahora estoy usando porque tiene prácticamente nada de absorción sistémica. Es un estrógeno que anda muy bien localmente. Ese es un sarcoma botroide que les contaba recién, de vagina. Un tumor funcionante de ovario que puede producir niveles altos de estradiol y producir sangrado. ¿Por qué no produce desarrollo de caracteres sexuales secundarios? Porque es algo que fue brusco, digamos, algo de golpe que estimuló el endometrio y sangró por eso, pero no alcanzó a hacer el desarrollo de la telarca. Fue algo agudo, digamos. Ahora, ya si tenés desarrollo, si hay sangrado, pero vos ya ves que tenés telarca, pubarca, vos tenés que ver, ¿esto es una pubertad precoz central o es una pubertad precoz periférica? ¿Cómo haces el diagnóstico diferencial? La pubertad precoz central, ¿de qué depende? Depende del gen RH, del hipotálamo, que estimula la hipófisis para producción de gonadotrofinas, y esas gonadotrofinas actúan sobre el ovario. Y la pubertad precoz periférica es independiente del gen RH, es la producción de los esteroides, pero que salen desde la gónada a través de, por ejemplo, un tumor funcionante del ovario o por ingesta de estrógenos exógenos. Hay veces hemos visto niñas que se toman las pastillas anticonceptivas de la madre, suponete, o un quiste folicular también puede ser. El hipotiroidismo es una de las causas de pubertad precoz periférica, que es la única causa que se acompaña de un retraso de la edad ósea. O sea, es una de las causas de pubertad precoz con retraso de la edad ósea, el hipotiroidismo. Eso puede llegar a ser alguna pregunta de examen a nivel de un examen de residencias, por ejemplo. Y después el síndrome McCune-Albright es otro caso de pubertad precoz periférica. El síndrome McCune-Albright no sigue la cronología habitual que dijimos, telarca, pubarca
y la menarca, o sea, es independiente de la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, los estrógenos están altos y las gonadotrofinas están bajas y son quistes foliculares autónomos. Puede progresar a la pubertad o no. Esas son manchas café con leche que tiene el síndrome de Macuin-Albrigh y una también se acompaña de una displasia fibrosa poliostótica. Los tumores ováricos funcionantes también son causas de pubertad precoz periférica y generalmente tienen estrógenos altos y gonadotrofinas inhibidas. ¿Se entiende eso? ¿Por qué es así? ¿Lo entienden? Como es periférico y no depende del GnRH, por eso el estradiol está alto y la gonadotrofina inhibida, porque periféricos cuando hablo de periférico me refiero a la gónada. Y cuando hablo de central me refiero al GnRH, ¿se entiende? Bueno, sí, en el tumor funcionante, el 60% son tumores de la granulosa y que se detectan por la ecografía. Acá hablamos de la ingesta de anticonceptivos orales, por ejemplo, siempre hay que investigar en el interrogatorio, o quistes foliculares. En estas pacientes, la talla, hay que ver siempre, pedirle a la mamá la cartilla del control de peso y talla del pediatra y cómo va la velocidad de crecimiento, porque generalmente cuando son cuadros de pubertad precoz periférica o signos aislados, telarca, pubarca precoz, solamente eso aislado, vamos a tener talla y edad ósea acorde a la edad cronológica. En cambio, cuando la pubertad precoz es de tipo central, que depende del GnRH, ahí vamos a tener una aceleración de la velocidad de crecimiento y la edad ósea va a estar adelantada. Bueno, la telarca precoz puede ser simplemente el botón mamario antes de los 8 años, que puede ser de causa desconocida, por exposición a estrógenos exógenos o disruptores endocrinos le llaman por ejemplo, el pollo, que eso lo veíamos mucho cuando yo hice la especialidad en el Hospital Noti. Les sacábamos la fuente de algunas cosas de lo que es alimentos, como el pollo, y retrogradaba espontáneamente la telarca. Y después quistes o tumores funcionantes de ovario pueden dar, esto puede ser causa del inicio de la pubertad precoz. La telarca precoz como algo aislado, o sea, como un evento aislado, sin que sea pubertad precoz, solo telarca, generalmente se ve antes de los 2 años de edad. Y se mantiene una conducta expectante. Si uno ve como médico que la velocidad de crecimiento va bien, que la telarca es solamente telarca, que no avanza, que no hay pubarca, la mantenés con conducta expectante, por supuesto se hace una ecografía, se hace una edad ósea, y generalmente retrograda solo. ¿Cuándo derivar al especialista, al ginecólogo infanto-juvenil? Si vos ves que la telarca progresa, o hay otros signos de estimulación estrogénica, o aumenta la velocidad de crecimiento, o hay un aumento en la edad ósea, o hay otros signos de desarrollo puberal, o aparece generalmente después de los 2 años, que no sería ya tan frecuente, ahí es mejor derivarlo a un especialista. Algunas cosas las paso porque las tengo, estas diapos son por ahí más de especialista. La pubarca precoz es solamente el vello pubiano antes de los 8 años. Solamente eso, como el único evento. ¿Y por qué puede ser? Puede ser idiopática, o sea, generalmente es una maduración temprana de la zona reticular de la corteza suprarrenal. Puede ser por algunos medicamentos, como anabólicos, corticoides, anticonvulsivantes. Y también lo que hay que descartar en este caso es la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores ováricos o suprarrenales y síndrome ovario poliquístico. Esto puede tener que ver con un síndrome ovario poliquístico a futuro. O sea, las pacientes que han tenido una pubarca precoz pueden desarrollar a futuro un síndrome ovario poliquístico. Entonces, cuando yo con estas cosas siempre les digo a los alumnos en base a la experiencia personal, ¿no es cierto? Que es como que uno se desespera al principio, que uno no tiene experiencia. Cuando te consultan las pacientes, uno quiere ya el diagnóstico y en realidad
hay que hacer algo que nos enseñaron en la facu, que es el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es un interrogatorio bien minucioso, y en ese interrogatorio, además de desarrollar bien el motivo de consulta, preguntar, siempre le digo a mis alumnos, pregunten antecedentes clínicos, quirúrgicos, medicamentos que tomen, alérgicos, los antecedentes familiares, siempre ordenadamente, no queramos saber ya el diagnóstico. Cuando uno va haciendo las cosas sin que se te escape nada, con una historia clínica bien prolijo y después un examen físico bien prolijo, de a poquito te vas a ir arrimando el diagnóstico. Bueno, esto, algo de los tumores de ovario, acá son más frecuentes entre los 9 y los 12 años, y generalmente los tumores de ovario a nivel de las niñas, digamos, en infanto juvenil, son tumores de las células germinales del ovario. Recuerden que tenemos en el ovario, hay 3 capas, digamos, pueden ser epiteliales, puede ser del estroma o pueden ser de células germinales. Generalmente son tumores de células germinales en las niñas. Y puede ser asintomático, que se detecta solamente un tumor de ovario por una ecografía, o pueden debutar por un dolor abdominal, o distensión, vómitos. Bueno, cuando ante una niña con un dolor abdominal, siempre pedir una ecografía ginecológica, y ante la presencia de un quiste, un tumor de ovario, hay que derivarlo al especialista. Otra de las motivos de consulta son la fusión de labios menores. En la fusión de labios menores, a ver si tengo una foto, sería eso. Uno separa los labios mayores y no ves el introito, no se ve, porque están los labios menores pegaditos. Eso no tiene que ver con ninguna malformación, simplemente se asocia, esto es muy común en nenas muy chiquitas que a veces usan pañal, porque los procesos irritativos de la vulva común en las niñas funciona como plasticola, o sea, se pega. Y la niña puede encontrar una fusión completa o una fusión parcial. Generalmente la fusión completa de labios menores a veces se acompañan de un residuo de la orina, y eso puede determinar una infección urinaria. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que separarlo con generalmente estrógenos, con un hisopo de estos que se usan para limpiarse el oído, y una crema con estrógeno, se hace masajito sobre la unión para poder separar. No, esto no es quirúrgico y no se separa, digamos, en forma brusca, porque si vos traumatizás, peor todavía, porque se vuelve a pegar. Entonces se separa con cremas con estrógeno, y también puede usarse alguna crema con corticoide. Acá dice que, bueno, dice la frecuencia un 7%, yo la veo mucho esto, según mi estadística es más que eso. Generalmente entre los 3 meses y 3 años, y está relacionado con bajos niveles de estrógeno, pero no es ninguna malformación. Entonces, dijimos, separar, acá dice con cremas con estrógeno, pues, si está separado parcial, o si está pegado parcialmente, o sea, si es una fusión parcial, podés no hacer nada. Y si esa fusión está cerca del inicio de la pubertad, solamente cuando llega la pubertad se va a separar espontáneamente. Ahora, si está pegado todo, si está fusionado todo, conviene separarlo, porque el residuo puede determinar infecciones urinarias. Ahí él explicaba, es el tratamiento, que es cremas con estrógenos, y 1 o 2 veces por día hasta que se pare, o betametasona tópica 0,05% también. Bueno, son las 13:50. Otra de las cosas que tengo otra diapositiva, pero capaz que se hace más, a ver, esperen un poquito. Que no quiero demorarlos porque tienen otras actividades, pero quería contarles rápidamente otro de los motivos de consulta, ya no en la niña tan chiquita, pero cuando ya la paciente se desarrolla, son los trastornos menstruales. Y los trastornos menstruales en la edad, desde los 2 años desde la menarca y los 2 años que siguen, generalmente son situaciones por inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Hay que explicar una cosa, y esto es importantísimo, ¿cuál es el ritmo menstrual normal? Cuando yo le pregunto a las pacientes cómo menstruar, te dicen, yo menstruo súper irregular porque no me viene siempre en la misma fecha. Hay que explicar que la menstruación dura entre 2 y 7 días y se repite cada 28 días
más o menos una semana. Entonces, supongamos que la paciente me dice, me vino el 2 de febrero y después me vino el 28 de febrero. Me vino 2 veces. No interesa que haya venido 2 veces en febrero porque vino con un intervalo importante de casi un mes y eso es normal. O sea, o me vino, suponete, el 28 de febrero, en marzo no me vino y me vino el 1 de abril. ¿Eso está mal? No está mal, porque es cada 28 días más o menos una semana. Y dura aproximadamente entre 2 y 7 días. Entonces, partiendo de lo que es normal, vamos a hablar de lo que es patológico. Entonces, los ciclos que se retrasan, esos ciclos menstruales que en lo que es la prolongación, por ejemplo, que se prolonga más de 7 a 10 días o es mucha cantidad, hay que investigar la causa, eso ya no sería normal. Y generalmente que se repite en más de 3 ciclos. Ahí es donde hay que investigar la causa. Eso es en lo que significa cantidad de días o cantidad de sangrado. Y en lo que es el ritmo, que son esas pacientes que te dicen, por ejemplo, menstruo cada 40 días, pero ya hace todo el año pasado menstrué así, cada 40 días, cada 2 meses o cada 15 días. Eso es una alteración en el ritmo. Y esas alteraciones en el ritmo, generalmente en los 2 años post-menarca, tiene que ver con una inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal con ciclos anovulatorios comunes a esta edad y que resuelven generalmente espontáneamente a medida que pasa el tiempo. Ya después, si la niña no resuelve, hay que investigar. De todas maneras, una niña que menstrua a los 13 y a los 14 viene a consultarme porque tiene atrasos del ciclo o menstruaciones muy seguidas, yo no voy a decir, ay, sí, seguramente es una inmadurez del eje, anda a tu casa y venite después de 2 años. Siempre la evaluación clínica es importante porque también te puedes encontrar con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, generalmente los trastornos del ciclo pueden ser inmadurez del eje hipotálamo hipófiso ovárico en las niñas jovencitas, pero también puede encontrarse, lo otro es son trastornos de tipo hipotálamo hipofisario, como los trastornos de la conducta alimentaria, el estrés psicológico o el sobreentrenamiento físico. Esas son causas que se ven muchísimo. Y una chica no te va a venir a decir, ¿sabes que tengo anorexia? En general, hay que ahondar mucho en el interrogatorio para poder llegar al diagnóstico. Muchas veces ha surgido a través de, por ejemplo, has tenido cambios de una pregunta como, por ejemplo, ¿has tenido cambios en el peso en forma brusca en el último tiempo? Así de aumentar o bajar en forma brusca. O, por ejemplo, otra pregunta, ¿vos te sentís bien con tu imagen corporal? Esas preguntas son muy importantes. ¿Cuál es la relación con la familia, con quién vive, a qué se dedica, qué actividad practica, de deportiva, qué estudia, cuánto duerme de noche, qué alimentación tiene? Ahora está de moda el tema de los veganos y se alimentan mal y en esta edad están formando la masa ósea, entonces el tema del calcio y de las proteínas es fundamental. Ya cuando empiezan que soy vegana, que no quiero la leche y qué sé yo, las mando, además de una información, las mando a la nutricionista porque están formando masa ósea. O sea, son chicas que si no alcanzaron el pico de masa ósea a esta edad, no lo van a alcanzar nunca más. Y después tenemos mujeres que ahí nomás que empiezan la menopausia, se caen y se fracturan porque ni siquiera, o sea, no alcanzaron a tener un año de menopausia que vos les encontrás osteoporosis y es porque nunca alcanzaron la masa ósea cuando eran chicas. Entonces, entonces de las causas dijimos la inmadurez del eje, de las causas de los trastornos del ciclo, y aparte de la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal, dijimos las causas hipotalámicas, y después la otra causa frecuente es el síndrome ovario poliquístico, que esa es una charla que un teórico que vamos a tener el 26 de mayo, es otra causa frecuente de los trastornos del ciclo menstrual. Y otra causa después que se da menos frecuentemente son un problema a nivel del ovario, como por ejemplo una insuficiencia ovárica precoz. Cuando tengo trastornos del ritmo, además de investigar el eje hipotálamo hipófiso
gonadal, tengo que ver cómo está la parte de tiroides y de prolactina, porque el hipo o el hipertiroidismo o la hiperprolactinemia también afectan el eje hipotálamo hipófiso gonadal, provocando a muchas veces alteraciones en el ritmo menstrual. Y cuando vemos en el examen físico cuadros de hiperandrogenismo, a veces asociado al síndrome ovario poliquístico, tenemos que pedir todo el perfil hormonal de las hormonas androgénicas y todo este tipo de perfil hormonal que se solicita se hace en fase folicular temprana, tercero, quinto día del ciclo, contando como día 1 el día que le vino a la paciente. Bueno, y lo otro también que quería decir es que cuando las pacientes te dicen yo no menstruo o menstruo irregular, en una paciente que ya está desarrollada y que está ciclando, hay que preguntar primero si inició relaciones y cómo se cuida, porque muchas veces el método anticonceptivo hormonal cambia el ciclo menstrual, o sea, el implante subcutáneo, que comúnmente la gente le llama el chip, es un anticonceptivo en base a progesterona sola que inhibe la ovulación, pero al ser progesterona sola, lleva a una atrofia endometrial con amenorreas o sangrados irregulares impredecibles. Y eso, entonces, cuando uno empezás a preguntar, o sea, la paciente consulta porque no le viene, uno empieza a preguntar, a hacerse en la cabeza, pensar en las amenorreas y en realidad no le viene porque tiene un implante colocado. Entonces, por eso yo digo que la historia clínica tiene que ser bien minuciosa y prolija para llegar a un diagnóstico. No quiero quitarles más tiempo, creo que me queda 5 minutos y quiero aprovechar para ver si tienen preguntas. Doctora, dijo que los motivos de consulta eran trastornos menstruales, ovario poliquístico, ¿y cuál era el último? Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal, que generalmente se dan los primeros 2 años de edad ginecológica. La edad ginecológica es desde la menarca en adelante. Las causas hipotálamo hipofisarias, el síndrome ovario poliquístico, causas endocrinológicas como hipohipertiroidismo y la hiperprolactinemia, y las causas ováricas. Bien, gracias, doctora. Perdón, y otra cosa más, enfermedades crónicas. A veces hay enfermedades crónicas como, por ejemplo, una diabetes, una insuficiencia renal, que bueno, por supuesto esto va a saltar en el interrogatorio, pero esto también, la insuficiencia renal puede provocar amenorreas y trastornos en la coagulación. Entonces, por ejemplo, esto una vez me pasó en el NOTI, me acuerdo, una paciente que consultaba por amenorreas con insuficiencia renal, y no hay que provocarle la menstruación porque también tienen comprometido, tienen alteraciones en la coagulabilidad. Entonces, si le provocas la menstruación, le solucionas la amenorrea, después le provocas hemorragias. Entonces, bueno, nada, siempre se actúa en interdisciplina. Esto es re importante, la interdisciplina. Y que yo siempre digo que medicina no es obtener un título, sino que es un continuo aprendizaje y una continua formación personal, y además con interdisciplina, porque permanentemente el hecho de ser docente y tener que preparar estas clases hace que yo vuelva al libro y repase el tema y que trate de compartir con ustedes, y es una retroalimentación permanente. O sea que yo estoy acostumbrada muchas veces a trabajar con los clínicos o con endocrinólogos, porque entre todos, digamos, podemos hacer una mejor medicina. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, por lo menos yo. Bueno, hagamos una cosa, ya les dejé mi teléfono, cualquier cosa que tengan duda o cosas que quieran que yo les comparta, quizás de otros temas, quizás que les pueda compartir por si otros profesores no les han dejado el contacto, a mí no me molesta poder compartir información. Así que lo que necesiten. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, que tengan lindo día. Igualmente. Adiós. Gracias, doctora. Igualmente, gracias. Gracias, Chau. doctora. Gracias, doctora. Adiós.